solamente dando el marco introductorio, cuando ya termina el libro de Daniel. Miren lo que dice, yo quiero que ponga atención, después le doy la cita. Dice, y yo, dice Daniel, más no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Daniel capítulo número 12, versículo 8 al 10. Quería iniciar esto, hermanos, porque en definitiva este mensaje no es para persuadir a los incrédulos. El incrédulo que ahora mismo está escuchando profecías bíblicas se va a reír, se va a mofar y va a hacer escarnio. Nosotros no estamos para persuadir a incrédulos. Nosotros estamos para predicar el evangelio y el Señor en su soberana voluntad le abre el corazón a los incrédulos para que crean al evangelio. Pero los entendidos, los que por misericordia hemos sido objeto de la gracia de Dios, y como lo dice el texto aquí, los entendidos comprenderán, se refiere a los creyentes, a todo el grupo de los creyentes que antes siendo impíos, que antes siendo perdidos, ¿no es cierto?, en nuestros delitos y pecados, ahora por la misericordia de Dios el Señor nos ha abierto el entendimiento para comprender las Escrituras. Quiero terminar este preliminar diciendo, las palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Todo, amados hermanos, y quiero ser enfático en eso, todo está cerrado y sellado. Nosotros no estamos escribiendo ninguna historia. Estamos anunciando lo que ya está cerrado y sellado. Que el Señor nos ayude a ser humildes y a seguir predicando lo que dice, no lo que creemos que dice o lo que creemos que podamos hacer en este mundo. No, todo está claramente autorizado, visado, cerrado y sellado por Dios. Los invito entonces, hermanos, a abrir sus Biblias ahí en Daniel 9 para que sigamos nuestro avance. Quiero acelerar un poquito, poner, como se dice, el pie en el acelerador, pero sin sacrificar, ¿no es cierto?, cada uno de los comentarios. Dice acá en Daniel 9, versículo 26, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Todavía estamos detenidos en el versículo 26, que habla ciertamente de un lapso, de un periodo, de una cota, como algunos lo han llamado, el paréntesis entre la semana 69, ya cumplida, y la última semana 70 por cumplirse. La Biblia dice que desde que comenzó el conteo de las 70 semanas, año 444 a.C., hasta el año 30 más o menos después de Cristo, es decir, cuando nosotros vemos la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo, en ese lapso se cumplen 69 semanas de las 70, que equivalente en años son 483 años. Ahora, ¿qué ocurrió en esos años, en esas semanas, esas 69 semanas? Bueno, se reconstruyó la ciudad y el santuario en manos de Nehemías, y también vino el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, en su primera venida, y entra triunfal ahí en Jerusalén, de acuerdo a lo que dice el relato de Mateo capítulo 21, entre otros textos. Ese lapso, ¿cierto?, incluye 69 semanas, equivalente a 483 años. Y después de eso, dice el texto del versículo 26, se quita la vida al Mesías. Muere nuestro Señor Jesucristo, dice el texto que muere mas no por sí, es decir, a la vista del pueblo incrédulo que se mofaba, que hacía escarnio de nuestro Señor Jesús. Él murió solo, vacío y sin honor, sin haber logrado nada, según el pueblo incrédulo. Nosotros bien sabemos que Él venció la muerte y el pecado ahí, y aquel que tenía el imperio de la muerte en la cruz, el todo vencedor, el invicto, glorioso Señor Jesucristo. Pero el texto de Daniel dice que murió mas no por sí, para entender, ¿no es cierto?, que Él no establece ningún reino con su primera venida. En ese marco de tiempo, en ese lapso o paréntesis, ocurre la muerte del Mesías,
pero también, como lo acabamos de leer, la destrucción de la ciudad y el santuario. Pregunta, ¿a qué se referirá el texto con la ciudad y el santuario? Ya lo hemos dicho con harto énfasis, hermanos, y bueno recordarlo. No hay otra ciudad y otro santuario que sea protagonista en la historia de un pueblo de Dios, sino exclusivamente Jerusalén, ¿cierto? La ciudad de paz, y el templo, ¿cierto? Que es el alma de la ciudad. En otras palabras, el santuario y la ciudad es una unidad inseparable. De hecho, ya lo hemos comentado, pero las 70 semanas apuntan precisamente a la restauración del pueblo de Israel y de manera separada, dice, y de la santa ciudad. Nuestro Señor Jesucristo habló de la ciudad del gran rey, citando el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? En Mateo 5:35 él dice que Jerusalén es la ciudad del gran rey. Y en esa unidad aparece evidentemente el santuario o templo, el cual fue destruido el año 70 después de Cristo en manos de un pueblo, como dice aquí la profecía de Daniel 26, que es el pueblo romano. Roma estaba, ¿no es cierto?, gobernando toda esa región de Medio Oriente, de Israel y de muchas otras zonas que la hemos ya comentado, y Roma fue precisamente la que destruyó la ciudad y el santuario el año 70. ¿Qué templo fue el que destruyó Roma y en ese año 70, en el marco de las guerras judeo-romanas? ¿Se acuerda que también en un marco histórico lo hablamos? Un marco de años, desde el año 66 al año 73 después de Cristo, una revuelta, una insurrección judía en contra de la tiranía y el despotismo romano. Nos preguntamos ciertamente con justa razón, ¿cuál fue el templo que fue destruido? Bueno, hablamos de los templos, ¿cierto? Hasta ahora han sido construidos, podríamos decir, 2 templos. Uno, el de Salomón, que fue destruido por los babilonios, ¿cierto? Cuando Nabucodonosor irrumpe ahí, avasalla, destruye Jerusalén, Judá en particular, y destruye el templo, saquean el templo. Es el primer templo. El segundo templo es el templo de Zorobabel, ¿se acuerda? Zorobabel, años 500 antes de Cristo, cuando retorna de Persia, por la providencia de Dios, tocando los corazones de un tal Ciro, de un tal Darío, vuelven judíos a Jerusalén para reconstruir el segundo templo, el cual también es destruido por los Seleucidas y por un personaje que estamos estudiando ahora, y pretendo avanzar, este Antíoco Epífanes, más o menos años 170 y algo antes de Cristo, y ese mismo templo de Zorobabel después refaccionado, ampliado, actualizado por Herodes el Grande. Y ese es el templo que presenció nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a la profecía también de Mateo 24, uno en adelante. ¿Se acuerda? Mateo 24, cuando dice, ¿ven todo esto? Refiriéndose a los edificios del templo. De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. De modo que hay 2 templos que han existido, algunos dicen 3, pero creemos que hay uno, ¿cierto?, que es el mismo, ¿no es cierto? Primero el de Salomón y segundo el de Zorobabel y Herodes. Ese sería el segundo. Y obviamente creemos que se reconstruirá el templo en el futuro para cumplir la profecía que vamos a ir viendo en Daniel. Entonces, ¿qué es lo que vemos en el versículo 26 a continuación? Es que este pueblo destruirá la ciudad y el santuario, pero agrega algo más. El pueblo de un príncipe que ha de venir. No dice el príncipe de un pueblo que ha de venir. Esto es muy, muy importante y siempre quiero detenerme ahí, porque no está hablando de ningún personaje que ya haya existido en la historia. No fue Antíoco Epífanes, del cual estamos hablando. No fue el general Tito, no fue Vespasiano, no fue Nerón, no fue ninguno de ellos. Sino que es un personaje de una proyección aún profética, aún futura, y que aparece y que asoma con claridad a partir del versículo 27 de Daniel 9, que ya pronto vamos a comenzar a estudiar, cuando dice, y por otra semana, note usted que hay un lapso de separación entre la semana 69 y la última semana, es decir, la 70ª semana de las profecías de Daniel.
y por otra semana, dice, confirmará el pacto con muchos. Lo vamos a estudiar en detalle cuando lleguemos al versículo 27. Mientras tanto, hermanos, quiero que comentemos brevemente, ya no en detalle porque ya lo hemos hablado, sobre lo que significa el libro de Daniel y la revelación de los cuatro imperios gentiles. ¿Por qué es tan importante, hermanos, el libro de Daniel? Porque es el único libro, ¿cierto?, que enseña en detalle la existencia del trato de Dios con los gentiles. Acuérdense ustedes, hermanos, que la profecía milenaria de Dios dada a Abraham hablaba de redención no solamente para un pueblo específico, y ese pueblo se llama Israel, tal cual, sino que también las naciones. ¿Se acuerda que le decía al Señor a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra? Por lo tanto, vemos esa separación entre Israel y los gentiles. El propio Pablo le dice a los corintios, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Es decir, separa, ¿no es cierto?, de manera detallada ese trato que Dios tiene con judíos de manera individual, con los gentiles y evidentemente con la iglesia de Cristo, que es un pueblo espiritual donde no hay un linaje, donde no hay una línea étnica que se sobreponga. El propio Pablo dice aquí no hay judío ni griego, y por eso que nosotros estamos en una esfera de redención, porque somos parte de la iglesia de Cristo. No obstante, separa a lo que es el pueblo de Israel, los judíos propiamente tal, de los gentiles. Entonces el libro de Daniel nos entrega tremendos recursos para comprender lo que significa el tiempo de los gentiles. Y el Señor le revela, primeramente al rey Nabucodonosor, un caldeo, sobre esta imagen. En el sueño le presentó esta imagen que lo tenía muy turbado, ¿no es cierto? Y que nadie podía descifrar este acertijo, por decirlo así, de su sueño, y estaba muy angustiado. Pero el Señor usó a Daniel para hacerle entender que esta imagen que él soñó hablaba de 4 imperios. Primero, la cabeza de oro, ¿cierto?, que representa al propio imperio de Nabucodonosor, Babilonia. Después los pechos y brazos de plata, refiriéndose al imperio medo-persa. Después el vientre y los muslos de bronce, en relación al imperio griego. Y finalmente las piernas de hierro, que es Roma, y los pies de hierro y barro cocido, que es Roma, evidentemente, pero también restaurado, que también se proyecta, como lo hemos dicho, hacia la consumación de los tiempos en la segunda venida de Cristo. Bien, ese es el sueño de Nabucodonosor en esta imagen colosal, ¿no es cierto?, en donde cada una de las partes de este cuerpo representa los 4 imperios: Babilonia, Medo-Persa, griego y Roma. Ahora, estuvimos viendo ya varias reuniones sobre las 4 bestias, ¿cierto? Las 4 bestias que aparece en Daniel capítulo número 7, ¿se acuerda? En Daniel capítulo número 7, si quiere mirar ahí como referencia, en donde en el versículo 4 aparece la primera bestia como león, que también representa al imperio babilónico. Después en el versículo 5 aparece la segunda bestia como un oso, ¿se acuerda? Y este oso representa al imperio, a la coalición imperial medo-persa. Y que, dicho de paso, y lo quiero aclarar, en el versículo 5 aparece un simbolismo de que este oso tiene en su boca, en sus dientes, 3 costillas. Y estas 3 costillas, en un sentido histórico, representan a los dominios de los medo-persas, es decir, Babilonia, Egipto y el imperio lidio. 3 imperios que quedaron subyugados al dominio medo-persa. Es increíble la consonancia y la armonía entre la profecía bíblica y la historia. Eso es lo que realmente llama la atención. En tercer punto, ¿cierto?, en tercer lugar, aparece en el versículo 6 la tercera bestia, que es como un leopardo. Estoy refiriéndome a Daniel 7:6. Con 4 alas de ave en sus espaldas y un leopardo también con 4 cabezas, representando al imperio griego o greco-macedónico de Alejandro Magno, que también
en una consonancia, ¿no es cierto?, histórico-bíblica, vemos que este imperio representado en un leopardo de 4 cabezas y 4 alas, habla también de la división de este imperio una vez que Alejandro el Grande o Alejandro Magno muere, y quedan 4, ¿cierto?, divisiones de este imperio. Por un lado el imperio greco-macedónico, por el otro lado el imperio de Egipto e Israel, la famosa dinastía de los Ptolomeos. Aparece el reinado de Asia Menor y parte de Europa, y finalmente el reinado en Siria, en Medio Oriente, y que no hemos detenido ahí porque ahí asoma el famoso Antíoco Epífanes, ¿cierto? Antíoco IV de la línea de Seleuco, de los Seleucidas. Bien, eso es lo que hemos hablado de las 4 bestias, pero ya la semana pasada, se me olvidó el versículo 7 de Daniel 7, que es la 4ª bestia. La 4ª bestia, que es Roma, y que la describe aquí en la visión que el Señor le dio a Daniel como una bestia terrible, espantosa, que tenía 10 cuernos, ¿ya? 10 cuernos, que evidentemente en la misma interpretación del texto habla de 10 reinos, como lo dice en el versículo 24. Leámoslo, dice Daniel 7:24, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Entonces la última bestia, sin duda, que habla del imperio romano. Y desde ese imperio romano, ¿cierto?, y siendo más preciso, de entre esos 10 cuernos, dice el versículo 8, ahora Daniel 7:8 dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Es decir, de Roma, esta 4ª bestia representa Roma, ¿cierto? Y esta bestia tenía 10 cuernos, y ya vamos a llegar a Apocalipsis cuando habla en una armonía absoluta, ¿no es cierto?, en una correlación en la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos de Apocalipsis. Vemos que este imperio romano de 10 reyes hace brotar un cuerno pequeño, asoma un cuerno pequeño con mucho poder, pero también con una personalidad individual. No está hablando de un sentido corporativo del reino, sino que en un sentido personal de un líder. El cuerno pequeño es una persona. Cuando dice el texto acá, en esta idea, ¿no es cierto?, del texto hebreo, con ojos de hombre y una boca que hablaba grandes cosas, está hablando de una persona. Por eso que creemos nosotros, hermanos, que el anticristo no es un sistema. El anticristo es una persona que va a gobernar sobre un sistema, sin duda. Ahora, hemos dicho algunas cosas muy importantes al margen, hermano. Primero, que hay muchos que dicen que esto ya se cumplió. Dicen que este cuerno pequeño es precisamente el famoso Antíoco Epífanes, Antíoco IV, hijo de la descendencia seleucida, que invadió Israel, lo estuvimos leyendo la semana pasada, Judá, de una manera brutal. Y dicen que se cumplió esta profecía. Note usted la envergadura de la interpretación, ¿eh? Dicen que se cumplió en Antíoco Epífanes. ¿Cuál es el problema, hermano? El problema es que Daniel, el libro de Daniel, se escribe en los años 600, hermano, ya avanzando hacia el año 500 antes de Cristo. Antíoco Epífanes, ¿cierto?, recién asoma en el año, así con todo su poder y su dominio, el año 174 antes de Cristo. Entonces, ¿por qué nosotros vemos que no hay una consistencia? Porque de donde emerge, ¿no es cierto?, este cuerno pequeño, es de Roma. Y Roma, ¿cierto?, asoma prácticamente el año 160 y algo hacia el 1400 y tanto, ¿cierto? Si nosotros empezamos a dividir el reino, el imperio romano occidental del imperio romano oriental, vemos que este Antíoco no sale de Roma, no tiene consonancia con Daniel 9:26 que estamos leyendo, y por eso que ese énfasis, el pueblo de un príncipe que ha de venir. Note usted, el pueblo de un príncipe que ha de venir. ¿El pueblo cuál es? El que destruyó la ciudad del santuario. ¿Qué santuario?
el santuario de Jerusalén en el año 70. Es Roma. Luego entendemos que el príncipe es del Imperio Romano. Y ese personaje no aparece, no ha aparecido aún. Y no puede ser Antíoco. Antíoco aparece en el año 174, 175 antes de Cristo. Ahora, la mejor solución que han dado los que dicen que esto se cumplió es que dicen, mire qué terrible esto, dicen que el libro de Daniel es un libro que se escribió recién, se escribió en el siglo II, en el siglo I antes de Cristo. Es decir, estamos hablando del año más o menos 100 y algo antes de Cristo. Por lo tanto, dicen ellos, Daniel es un libro histórico, no es un libro profético. ¿Se da cuenta la envergadura de lo que significa esa interpretación? De la gravedad, por decir así. No tendría ningún sentido estar estudiando historia, hermano. La historia es buena, sí, claro, pero en sentido profético, bíblico, de nuestra redención, hay profecías claras que nos hablan del porvenir. Y Daniel ciertamente termina, y por eso comencé hoy día con ese texto de Daniel 12, que es el último capítulo de Daniel. Dice, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Que nosotros sepamos, el tiempo del fin no ha ocurrido. Esto es profecía vigente, amados hermanos. Eso es muy importante enfatizarlo. Bueno, detengámonos en este cuerno pequeño. Ya la semana pasada comenzamos a avanzar bastante y hablamos sobre todo lo que significa este cuerno pequeño en un sentido histórico. Cuando ya el imperio de Alejandro Magno se divide, ¿se acuerda? Y quedan 4 imperios de manera independiente, pero todos quieren de alguna manera avanzar. Vemos que uno de esos imperios, que es el imperio de los Ptolomeos, de la dinastía Ptolomea, ahí en la región de Egipto, comenzó a flaquear en su gobierno y un rey, ¿no es cierto? Un rey Ptolomeo muere ahí y deja un hijo a muy temprana edad, muy débil para asumir el trono. Entonces eso lo ve como una oportunidad Antíoco IV, note usted, así muy breve, Egipto, ¿no es cierto?, está en la parte superior y Antíoco, ¿cierto?, en la región de Siria, en la parte inferior, ¿no es cierto?, para Medio Oriente. Entonces cuando se entera Antíoco de que había una debilidad en el reinado de los Ptolomeos, dijo, bueno, esto es la oportunidad para ir a conquistar Egipto. Llega a Memphis, pero cuando quiere llegar a la zona de Alejandría, los romanos lo frenaron y Antíoco, un buen estratega, muy astuto, se devuelve por Judá. Y ya le echa la miradita, ¿no es cierto?, a lo que era Israel, Judá, y comienza a tener contactos con unos judíos, hermanos, no podemos decir de otra forma, traidores, que lo único que buscaban es tener poder dentro de la comunidad hebrea. Hay unos hermanos ahí que se llamaban Jasón y un tal Menelao, que querían suceder a su padre, que había muerto, a Onías II, un sumo sacerdote. Esas luchas de poder, hermanos, que incluso las vemos ahora enquistadas en la iglesia evangélica, ¿no es cierto?, en estas verdaderas dinastías de pastores. El pastor le entrega el mando a su hijo, a su hijo, a su hijo, para no perder el poder. ¡Qué vergüenza!, ¿no es cierto? Bueno, eso ocurría también en Israel, y estos dos, Jasón y Onías, que también se cambió el nombre como Menelao, se pelearon por el poder, y tanto fue así que en el caso de Menelao, descendió a hablar con Antíoco Epífanes, vendiendo todas sus convicciones, entregándole datos de cómo podía tomar la ciudad, etcétera, etcétera, dándole, en otras palabras, vendiendo la patria a este Antíoco Epífanes, hermano. Y cuando Antíoco Epífanes regresa en una invasión a Jerusalén, a Judá, no perdonó ni siquiera a aquellos que le habían abierto la puerta, hermano. Así es el diablo traidor. Entonces vemos, en este Antíoco, en este Seleucida, un tipo de anticristo, un traidor. Fíjese que hasta el pacto que hay aquí se ve como una semblanza de lo que va a ocurrir en el futuro. Este Menelao, en otras palabras, acuerda con
con Antíoco, entregar, abrir las puertas, comentar todo lo que se hace adentro para que tuviera una invasión fluida, ¿no es cierto?, por decirlo de algún modo, y aún así, Antíoco no respetó ese pacto, lo quebranta y ni siquiera perdonó a aquellos traidores liderados por un tal judío llamado Menelao, según las crónicas de Flavio Josefo, que es lo que estamos leyendo. En otras palabras, hermano, en el marco histórico, nosotros vemos que este Antíoco es un tipo de anticristo, es la descripción quizás más fiel de lo que será el anticristo en el futuro. Yo tengo aquí el libro de los Macabeos, hermanos, porque acuérdense que los Macabeos, como lo hemos dicho, no se refiere a un término chileno que habla de otras cosas, ¿ya? Usted se ríe, pero no, se refiere a ciertos hermanos judíos que resistieron el avance de la invasión del dominio a Jerusalén. Entonces, fueron un ejemplo de patriotismo los Macabeos y todo lo que posteriormente vino como se conoció como la resistencia asmonea. Entonces leer el libro de los Macabeos tiene un contexto histórico muy valioso. Mire, voy a dar lectura tal cual dice acá el libro de los Macabeos. Dice, cuando Antíoco se sintió seguro de su poder, proyectó apoderarse también de Egipto para reinar a las dos naciones. Entró en Egipto con un poderoso ejército, con carros de guerras, elefantes, caballos y una gran armada. Atacó a Ptolomeo, rey de Egipto, que se retiró ante él y fue derrotado, muriendo muchos de los suyos. Se apoderaron de las ciudades fuertes de Egipto y recogió los despojos del país. El año 143 Antíoco volvió y después de haber derrotado a Egipto y pasando por Israel, subió a Jerusalén con un poderoso ejército. Note lo que dice, esta parte ya es tierra derecha hacia Jerusalén. Entró con insolencia en el santuario y se llevó el altar de oro, el candelabro de la luz con todos los accesorios, la mesa de los panes ofrecidos, los vasos, las copas, los incensarios de oro, la cortina y las coronas, y arrancó todo el decorado. Las molduras de oro que cubrían la entrada del templo, se adueñó también de la plata, oro, objetos de valor y de cuantos tesoros ocultos pudo encontrar. Sin duda, una invasión de rapiña, hermano. Esa es la verdad. Es un rapiña que llega aquí a Jerusalén y al santuario. Sigo leyendo. Tomándolo todo, partió para su patria, después de haber derramado mucha sangre y de hacer declaraciones insolentes. Hubo un gran duelo en todo el país de Israel, gimieron los jefes y los ancianos, se desanimaron los jóvenes y las muchachas, y las mujeres se pusieron pálidas. Los novios cantaron lamentaciones, y la joven esposa lloró en su cama, se estremeció la tierra, compadecía sus habitantes, dice, y todo el pueblo de Jacob se sintió humillado. Después de 2 años, el rey mandó a las ciudades de Judá al director de impuestos, que llegó a Jerusalén con un poderoso ejército. Este habló a la gente con palabras de paz para engañarlos, y cuando se hubo ganado su confianza, cayó de repente sobre la ciudad y descargó un terrible golpe, matando a muchísima gente de Israel. Saquearon la ciudad, la incendiaron, la destruyeron, las casas y los muros que la rodeaban. Llevaron cautiva a las mujeres y a los niños, se apoderaron de los ganados, construyeron de nuevo la ciudad de David con un muro alto y fuerte, protegido por torres poderosas, y pasó a ser la fortaleza de ellos. Sigo leyendo. Pusieron allí gente mala y renegados de la fe, que se hicieron fuertes en ella. Almacenaron armas y alimento y reunieron en ellas todo lo que pudieron recoger en la ciudad. Llegaron a ser una constante amenaza. Fue una acechanza para el santuario, una grave y continua amenaza para Israel. Derramaban sangre inocente en torno al santuario y lo profanaron. A causa de ellos huyeron los habitantes de Jerusalén y se convirtieron en una colonia de extranjeros, y fue extranjera para sus hijos que la abandonaron. Su santuario quedó vacío como el desierto, y sus fiestas se convirtieron en días de luto. Sus sábados fueron burlados y su fama se cambió en desprecio
tan grande como su gloria fue, su ignominia y su grandeza se cambió en duelo. Termino con este último párrafo, hermano, porque es bastante descriptivo lo que fue la campaña de Antíoco Epífanes, de su característica malvada en contra de Israel, y no solamente con el afán de rapiña, sino que extirpar a Israel y su religión. Note lo que dice. Antíoco hizo publicar en todo su reino un decreto. Dice, todos los pueblos de su imperio debían abandonar sus costumbres particulares para formar un único pueblo. Fíjese usted la idea de ecumenismo. Todas las naciones paganas acataron el decreto del rey, y en Israel mismo muchos aceptaron este culto. Sacrificaron a los ídolos y ya no respetaron el sábado. El decreto que imponía costumbres extranjeras llegó a Jerusalén y a toda Judea. Según él, se suprimían las víctimas consumidas por el fuego, los sacrificios y otras ofrendas en el santuario. Se debía poner por día ordinario no solo los sábados, sino también las fiestas sagradas. Note el duro golpe a la religión, al culto de Israel. Sigo leyendo. Ya no debían tener por sagrado el santuario y sus ministros, sino que debían dedicarse a altares, recintos sagrados y templos a los ídolos. Tenían que sacrificar, note usted, cerdos y animales impuros, y no debían hacer a sus hijos el rito de la circuncisión. En resumen, tenían que mancharse con toda clase de impurezas y profanaciones, de tal modo que olvidaran la ley y cambiaran todas sus costumbres. Al final el decreto decía, el que no cumpla la orden del rey morirá. Hasta ahí la lectura de una fracción del libro de Macabeos. Bien, ¿qué es lo que vemos aquí, hermanos? Vemos la descripción más detallada de lo que es el ataque, la invasión de este Antíoco Epífanes, que es un tipo, es una semblanza, ¿cierto? Es un bosquejo, como lo digo siempre, de lo que será el anticristo del futuro. Pero no es el cuerno pequeño que asoma entre los 10 cuernos de la última bestia. ¿Por qué razón? Ya lo había dicho, repasémoslo. Y espero que usted ya lo haya respondido en casa. Porque ese cuerno pequeño asoma entre el imperio romano. ¿Ya? Y Antíoco Epífanes no perteneció al imperio romano. Él era del imperio de la dinastía seleucida, ¿cierto? Posterior a la división del imperio greco-macedónico. Bien, ¿qué vemos en la descripción bíblica de este Antíoco, amados hermanos? Mire lo que dice acá en el capítulo número 7, versículo 24 y 25. Daniel 7, 24 y 25 dice, y los 10 cuernos significaban que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Verso 25, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta el tiempo y tiempos y medio tiempo. ¿A qué se está refiriendo esto? Se está refiriendo al cuerno pequeño. ¿Quién es el cuerno pequeño? Es el anticristo futuro. Pero ¿cuál es la mejor semblanza? ¿Cuál es la mejor descripción de cómo será el anticristo futuro? Sin duda, es este Antíoco IV, este Antíoco Epífanes. Como lo hemos dicho, hermanos, el apelativo de Epífanes, que caía muy acertadamente con su personalidad, significa el Dios manifestado, el Dios glorioso. El término griego Epífanes viene de epifanía, término que solamente, y quiero ser enfático en esto, solamente es un título exclusivo de nuestro Señor Jesucristo. Pablo usa el término epifanía cuando dice que el inicuo, que es el anticristo, ahí en 2 Tesalonicenses capítulo 2, será destruido con el espíritu de su boca y con la epifanía de su parusía, dice en griego, es decir, con su venida gloriosa. Esos dos términos usa ahí el tesalonicense. Cristo volverá en poder y gran gloria. No es su primera venida, es su segunda venida.
y no es tampoco el arrebatamiento de la iglesia. Por eso es que tenemos que siempre separar las profecías en un marco general, en un contexto y en una armonía total. Es decir, esta descripción que vemos acá de un personaje que hablará palabras contra el Dios Altísimo y contra los santos del Altísimo, es el tiempo de la gran tribulación, cuando en la segunda mitad, estos 3 años y medio finales, el anticristo se sacará esa máscara de hipocresía y mostrará su ferocidad absoluta en contra de Dios y en contra de su pueblo. Tanto así que él profanará el templo. Ahí recién, amados hermanos, se cumplirá la profecía de Mateo 24, cuando Cristo dijo: cuando veáis en aquel día la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. ¿Qué significa la abominación desoladora? La que el anticristo final, el cuerno pequeño, el inicuo que también se le llama, o el príncipe que ha de venir en consonancia con las profecías de la 70 semana, ¿cierto? Daniel 9, 26, va a profanar el templo, va a cometer actos sacrílegos ahí en el templo que será reconstruido en el futuro, y exigirá, como todo anticristo, exigirá adoración. Nosotros ya ahora estamos ya entrando en el terreno del tema del anticristo para estudiarlo. A eso me refiero, que nos está aproximando al versículo 27 de Daniel 9, las 70 semanas. Y como el tiempo ya se me fue, quiero dejar introducido esto, hermano. Ya leíamos que el apóstol Juan hablaba de muchos anticristos. ¿Se acuerda? Capítulo 2 de Primera de Juan 2, sí. Y nuestro Señor Jesucristo ya lo había advertido: muchos vendrán en mi nombre. Aquí está el Cristo, velo allá, no, está acá. No lo creáis, no lo creáis. Antes de Cristo existieron anticristos sin duda. Es decir, personajes que se hicieron pasar como la manifestación de la deidad, de Dios mismo. Y uno de ellos, sin duda, es el que hemos destinado un tiempo en el contexto histórico, Antíoco Epífanes. Que todos los relatos nos permiten entender en detalle lo que va a ser el último anticristo, el final anticristo, el engendro mismo de Satanás, no un tipo, no un modelo, sino que la encarnación misma del anticristo, como dice Pablo al Tesalonicense, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con poder y prodigios y milagros mentirosos. Bueno, todo eso, hermano, todo ese cúmulo, habla de este personaje que será el final anticristo y que el Señor destruirá en la consumación de los tiempos con el espíritu de su boca y con su venida gloriosa. Ya llegaremos a ese texto maravilloso cuando dice que lo destruirá con el resplandor de su venida, con la epifanía de su parucía. Cristo viene en poder y en gloria. Entonces, resumiendo y terminando el día de hoy, amados hermanos, hemos estado estudiando, vamos a citar más textos de este cuerno pequeño, que asoma desde el Imperio Romano restaurado. No existió este cuerno pequeño en la edad del Imperio Romano que todos conocemos. ¿Ya? Algunos reformados, como Calvino, como Lutero, ellos sostuvieron que el anticristo era el Papa. Ni siquiera era el Papa, era el papado. Y contaban las dinastías papales, ¿cierto?, para contar esos 10 reinos y poder de entre ellos sacar un cuerno pequeño que calzara con sus profecías. Pero eso no es así, hermano. No es así. Aquí no está hablando del papado, está hablando de un imperio romano restaurado política y religiosamente, que en el futuro tiene que ocurrir. Porque el imperio romano cayó, ¿cierto?, el occidental en 1400 y algo, y el oriental en el año, no me acuerdo en este momento, pero tiene que ver con el... Aquí los tengo, hermano, disculpe. Romanos, aquí tengo el apunte. El Imperio Romano Occidental cayó en el año 476, ahí está, y el Oriental en el año 1453. Y ese Imperio Romano nunca vio asomar un cuerno pequeño. Por lo tanto, esta profecía del cuerno pequeño es una profecía aún futura que se cumplirá con la venida del último
anticristo. Que el Señor nos ayude a seguir repasando este apasionante tema, hermanos, porque toda la Escritura es útil. Y alguien podrá decir, ¿y para qué estudiamos esto si nosotros no vamos a pasar la gran tribulación? Bueno, el estudiar lo que viene, el estudiar los juicios de Dios y lo que viene, una, está escrito y es útil para nosotros, y dos, engrandecemos su nombre, glorificamos al Señor, porque le damos gracias, porque hemos sido librados de la ira venidera. A Él sea la gloria y la alabanza, amados hermanos. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este estudio nuevamente, Señor, que tú nos compartes, nos das el entendimiento también, para que, así como Daniel también decía, no entiendo esto y aquello, tú también nos estás enseñando. También decimos, humildemente, no entendemos esto y aquello, pero tú, con tu Santo Espíritu, nos vas enseñando, nos vas dando el entendimiento, Señor. Gracias por ir comprendiendo estas escrituras, cómo armonizan por sí solas, porque eso también nos permite mantener la perspectiva correcta de la iglesia. Gracias, Padre, por darnos esa sensibilidad que proviene de lo alto, esa humildad que no es nuestra, sino que también creemos firmemente que tú nos imputas para tu gloria. Padre Santo, muchas gracias por este tiempo. Oramos en los méritos de Cristo Jesús. Amén.